Bienvenidos todos al episodio número, es el 26. No, 25, No, porque el Nino fue 24. no, Nino es 25. Ah, sí, bueno, Yo entonces el creo número 26. 25, 24, 26, no sabemos de siglos del fútbol. Más que siglos, no, ¿cómo se dice cuando alguien no sabe matemática? No sé cómo se Analfabeta, yo dice. no sé, del fútbol. Yo soy Gurden Singh y aquí está Josie Marana y hoy tenemos a un invitado súper especial. Por favor, introdúcete. Sí, gracias. No, gracias por la oportunidad, Ciego del Fútbol. Yo creo que es sumamente importante lo que vamos a hacer aquí con ustedes, con toda la experiencia que van adquiriendo en el camino. Y bueno, mi nombre es Noel Gutiérrez, he estado en el fútbol desde mucho tiempo y complacido de estar con ustedes. Bueno, Noel, aquí tengo que. ¿Cuál fue tu primer? Vamos primero a comenzar como tus inicios y pasión, porque siempre comenzamos que cómo la gente entra al fútbol, porque a veces, o sea, la gente entra de formas muy interesantes, como fue la del caso de Puchita. Entonces, ¿cuál fue tu primer recuerdo que tienes con la pelota en fútbol? Y fue en la chorrera, porque tú eres de la chorrera, ¿verdad? Correcto. Mira, desde el inicio, inmediatamente el recuerdo es en Plaza 28, una cancha de tierra donde realmente hemos pasado todos los jugadores que hemos salido de la chorrera en los años 80, básicamente, mucho del 70, porque una cancha que hoy está remodelada, hoy hay un complejo muy cómodo, pero sí Plaza 28, ahí en la cancha de tierra jugando. Antes no había tantas categorías, ¿no? Ahora como son sub 10, sub 12, sub 8, antes era mosquito, larva. Sí, Los larvas eran los más pequeños, los mosquitos y los infantiles. Entonces, por ahí, muchos niños en esa época, complicado, todos llenos de tierra, la mamá pegándole a uno porque no había la ropa que media llegara, roja. no, las medias, sí, chocolates de la tierra, ¿no? Pero esos son mis primeros recuerdos. Y hubo un momento de tu infancia o adolescencia que dijiste, quiero ser un futbolista profesional. ¿Cuál fue ese momento? Sí, cuando estaba muy pequeño, yo recuerdo, comencé muy tempranito, bien temprano, incluso en el colegio, en la Escuela República de Costa Rica, nosotros inmediatamente los profesores de educación física nos tomaban en cuenta para los grupos de fútbol, lo que eran los grupos de selecciones, ¿no? Entonces, ya cuando yo tenía como 13 años, como que me fue entrando un tema de una atracción ya muy fuerte en el tema del futbolista, de querer ser futbolista. Ya anteriormente no, yo jugaba y me divertía y disfrutaba los partidos, pero ya después de los 12, ya como 13, 14 años, yo pensé en que jugar fútbol era lo que más me gustaba. Entonces me fui proyectando, entrenando, mucho más serio. Tuve la fortuna de muy pequeño ser de esos grupos de selecciones, desde que era un niño de 10 años, selección en el colegio, selección de la chorrera, selección juvenil de la chorrera, incluso estuve en la preselección que fue a Trinidad y Tobago cuando estuvo Rommel ahí. Entonces, ese año nosotros no fuimos, pero seguimos en las selecciones juveniles hasta llegar a la mayor. Pero una pregunta. Hay un cambio en el fútbol, pues me estás hablando hace casi 40 años, 45 Correcto. años. ¿Cómo? Yo entiendo que el fútbol no era bien remunerado aquí en Panamá. ¿Cómo nace eso de que voy a ser futbolista? ¿Tu familia hubo apoyo? ¿Te quisieron ir contigo? Es decir, que hey, mejor estudia, mejor porque el fútbol no paga. ¿O cómo vieron eso tu familia? ¿Cómo lo viste tú? Sí, yo creo que había una pasión muy marcada dentro de lo que era el juego. También el grupo de muchachos del entorno, hubimos varios que tuvimos esa proyección, entre esos Patricio Guevara. Prácticamente desde muy pequeños estuvimos en todas las selecciones, marcamos una época importante y el apoyo, a pesar de que mi mamá y mi papá no le gustaba, o sea, no era una familia de deportistas, mucho menos de futbolistas, mi mamá me apoyaba, ¿no? Pero me apoyaba en base a que la condición era jugar fútbol, pero estudiar. O sea, juega fútbol, pero responde en el Tienes que estudio. sacar las notas. Exacto, entonces básicamente no me faltaba nada para los estudios, entonces tuve la oportunidad de jugar, incluso ya cuando me graduó de sexto año en la escuela, perdón, Pedro Pablo Sánchez, yo entro a la carrera de abogacía en la Universidad de Panamá y al final, bueno, no me arrepiento, no tuve la oportunidad de poder continuar la carrera,
iniciamos ahí porque me tocó salir, me fui a El Salvador en esa época. Ok, entonces, ¿quién fue? Entonces estás hablando de que tus padres en verdad no les gustó. ¿Hubo Mm. una persona, un entrenador o alguien, quién fue la primera persona que confió en ti que te dio como ese empuje? Ujú. Sí, ya cuando juvenil, porque cuando uno éramos muy joven, como digo, disfrutábamos mucho de los partidos, la convivencia, el tema de los grupos, de poder socializar con todos los demás niños y compañeros. Pero cuando llego a juvenil, había un entrenador que era muy serio, te daba una perspectiva un poco más, digamos, de compromiso. Y era el profesor Nano Zamora. Entonces, cuando está ya el profesor Zamora, habíamos un grupo importante que desde muy pequeño habíamos jugado. Entonces, ahí yo creo que Noel Gutiérrez cambia, ¿no? Cambia la mentalidad. Ahí había competencias o torneos a nivel provincial. Entonces ya no se dan los torneos provinciales, era prácticamente el filtro de todos los jugadores que venían de los diferentes lugares del país, pero que al final terminaban siendo los mejores de la provincia y competíamos a nivel nacional. Entonces ahí estábamos todos los jugadores del país, de los Tátara, de los Percival, de los Poyato, de los René Mendieta, de los Patricio, de los Edgar Samaniego, de Chitré, Fran Lozada de Chiriquí, y ahí entonces se veían los mejores de la provincia, y ahí es que se conformaban las selecciones nacionales. ¿Cómo fue tu primer paso por una selección nacional? ¿Entraste en las juveniles, sub El, 15 o...? eso era mi próxima pregunta. Es que tú fuiste Ujú. convocado a la selección antes de cumplir los 17, ¿verdad? Sí, ujú. ¿Cómo viste eso llamado ser tan joven? Y si le quieres agregar algo a la pregunta. Sí, lo que yo quiero saber es más si habías entrado en juveniles o si pasaste directamente a la mayor. ¿Cómo fue tu recorrido en la selección? Nosotros tuvimos una experiencia en los primeros Juegos Juveniles. Los primeros Juegos Juveniles fueron en 1982. Eso se clasificó a nivel de unas, digamos, filtros provinciales. Entonces, nosotros como la chorrera, nos tocó prácticamente clasificarnos con todos los equipos que eran de Arraiján. En primera instancia, Arraiján, Capira, eh, Chame, a nivel de la chorrera, ¿no? De Panamá Oeste. Que hoy es Panamá Oeste, antes no era Panamá Oeste, era la Claro, chorrera. era Entonces, esta parte de Panamá. nosotros clasificamos como la chorrera, pero después había otro filtro que era clasificar a nivel de la provincia de Panamá. Entonces le tuvimos la oportunidad de ganarle a Panamá y ganarle también a San Miguelito. Y de ese equipo, o de los equipos de San Miguelito y Panamá, se escogieron varios jugadores, entre esos Tátara Guevara, que estaba en San Miguelito, y Free Smith, Eso de no acá me de acuerdo. Panamá. Estaba Poroto Lenger, un muchacho que hoy día vive en México, creo que es doctor Poroto. Y también estaba Virgilio Pelé Reed, que después estuvo en Plaza Amador, jugó en Cojutepeque y todo eso. Así que conformamos la selección de 1982, fuimos al torneo de los primeros Juegos Juveniles y ahí nos enfrentamos a Colón. En ese Colón que estaba Armando el Pelé Daily, Maradona Small, eh, estaba un central que le llamaban Tribilín. Entonces, creo que eso Cu- fue los inicios. Cuando hubo ese primer llamado a la selección, Ujú, aunque fuera juvenil, me imagino que hubo un cambio en ti y en un cambio en el núcleo familiar de, hey, esto va en serio, ujú. el pelado va en serio. ¿Cómo se vivió eso para ti? Sí, yo creo que la influencia también de parte de los técnicos, ¿no? Si no tienes una persona que te guíe y te diga que las cosas van a ser bien en el tema del fútbol, y ahí el primer técnico, cuando viene la convocatoria, teníamos como 17 años. No había como ahora primera división, sino que existía la categoría menor y mayor. Entonces, ahí recuerdo que se hizo un torneo que llamaron Copa JBC. El presidente de la federación en ese entonces era Edgar Samaniego, Birria Birria. Y de ahí se cogió la selección nacional. Teníamos 17 años. Se llama para un torneo que se iba, o una eliminatoria que se iba a jugar, una eliminatoria olímpica a Seúl 88. Y se conforma el equipo. En A ese, Seúl. a Seúl 88, una eliminatoria que al final
tuvimos la oportunidad de jugarla como selección nacional. Fue nuestra primera experiencia, creo que debutamos nosotros. El equipo que nos tocó enfrentar era el Salvador, que venía del Mundial del 82, todavía con jugadores importantes, Un como mágico. estaba el Pájaro Hueso, recién fallecido, el Tuco Alfaro, el Chelis Rugama, Faguaga, que fue el arquero en el 82. Y de ahí, bueno, los jugadores que teníamos nosotros, Víctor René Mendieta, que fue el que marcó el gol en el empate, porque empatamos aquí, con aquel famoso gol del salto al cielo, salto Ah, yo he visto mucho impresionante. esa foto. Y después perdimos 3-2 con 2 goles de Patricio Guevara. De haber empatado 3-3 allá en el estadio Cucatlán, hubiéramos tenido la oportunidad de poder ir a Seúl. Bueno, las cosas fueron así. Ah, una pregunta que casualmente eso, ¿qué opinión tienes tú del cambio de Panamá en la selección? No sé si Cambio, me estoy adelantando mucho. Está bien, dale. sí. Porque, o sea, Panamá, yo escucho Armando, Denis Valdés, Julio, Jorge, el Tátara, René Mendieta, Percival Pigo, toda esa camada de jugadores. ¿Cuál es la diferencia de esa camada con esos extraordinarios jugadores con la de ahora que ha tenido muchos más resultados? ¿Qué es lo que tú piensas que ha cambiado? Sí, primero los sistemas de competencia. Antes eran eliminatoria directa, prácticamente un solo partido, Vida o con, muerte de una vez. con muy poca preparación, creo que muy poca inversión. No se entrenaba como se hace ahora. Y también la condición desde el punto de vista técnico, ¿no? Hoy tenemos un técnico con una capacidad impresionante, profesor Tomás Christiansen. Antes teníamos igualmente entrenadores con mucha capacidad, pero no con el recurso y el tiempo suficiente como para poder entrenar. El caso de Miguel Ángel Mancilla, por ejemplo, que fue uno de los técnicos que vino. Por eso, yo no sé si Pero usted... Mancilla ya es como 2000 por allá, ¿no? No, Mancilla viene del 88. Ah, sí. Sí, fue incluso técnico de Tauro. Sí, sí, Porque claro, Tauro, pero me refiero a la serie. yo tuve la oportunidad de jugar en Tauro y ahí habíamos prácticamente 11 jugadores en la selección. Y por ahí, no sé si ven el hashtag, yo utilizo un hashtag que se llama Toca y Muévete. Es en memoria de precisamente de Miguel Ángel, porque cuando él llega, la primera instrucción que nos dio fue toca y muévete, porque decía que éramos muy estáticos y, y me llamó mucho la atención, así que un gran cariño por el profe, por el maestro, pero yo creo que la diferencia está en el tiempo, ¿no? En la inversión, eh, las condiciones que se dan ahora. En, e- Y eso básicamente es. en ese tiempo, ¿acompañabas ser futbolista con algo más o te dedicabas enteramente a ser futbolista? Bueno, tuvimos la oportunidad, yo creo que muchos de los compañeros, grandes futbolistas, por ejemplo, como Chu González, difunto, trágica muerte, la de Chu, o la de Borolo, o la de Miguelito Tello, trágica, muertes, Jorge Méndez, no tuvieron esa misma oportunidad. Los que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de poder enfocarnos y jugar en Tauro con el viejo Gronchi, como le decíamos nosotros, el cariño y el respaldo que nos daba, ¿no? Pero sí nosotros nos dedicamos a jugar y a estudiar. Ah, Entonces porque jugábamos, yo estudiábamos. recuerdo cuando yo era más joven, o sea, mis primeros recuerdos de fútbol son de los 90. Ujú. Yo recuerdo que mucha gente decía de que no, lo que pasa con la selección o con Tauro o con Plaza es que fulano de tal va a entrenar y después tiene que ir a hacer taxi. Después Exacto. no sé O a qué, la construcción. o a la construcción. O Pero eso, bueno, eso celador. no fue No, tu caso. no, no fue mi caso, no fue mi caso, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de tener el respaldo de nuestros padres, ¿no? De mi padre y mi mamá también. Y básicamente yo me dedicaba a jugar fútbol con el respaldo de ellos y bueno, O sea, El Tauro nos pagaba, yo recibía una paga que me alcanzaba. Ok. o sea, Pero de tus padres no apoyarte, al final sí te apoyaron. Sí, al final sí. Mi mamá, bueno, la condición toda la vida fue juegas, pero estudia. Entonces ella es una mujer muy religiosa, ¿no? Muy dada a la iglesia y todo eso, y lo que quería era que yo me portara bien. el Entonces, deporte, en la mayoría de los casos, apartan a los niños de mm, las cosas malas. Así que me imagino que ella estaba tranquila por ese aspecto. no, pero eso que dicen ustedes es importante resaltar el tema de lo difícil que era, ¿no?
muchos de los buenos jugadores desistieron, no siguieron, porque la oportunidad, el tema de los trabajos, muchos muchachos que aprovechando esta vitrina, es importante el tema de no adelantarse en los acontecimientos, por ejemplo, cuando quieres tener familia, porque si tú tienes mucha juventud y tienes condiciones o algún tipo de talento, se puede cortar cuando te adelanta, porque ya cuando adquieres familia tienes obligaciones, entonces te va a tocar ver como hoy día la canasta básica muy alta, el tema de los enseres, el tema de los niños, de los colegios, de la ropa, de la comida de los niños. Entonces, antes, qué sé yo, antes con Herbert y leche care, qué sé yo, o leche clean, pensabas que podías criar un pelado. Y es complicado. Entonces, hay pelados también que se quedan en el camino porque adelantan ese proceso, ¿no? De la familia y todo eso. Así que eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo te sentiste echando un poco para atrás? La primera vez que te pusiste la camiseta de Panamá y escuchaste el himno, así. No, ese día me acuerdo que estaba en el Estadio Revolución, ahí Kadir González, no sé si conocen a Kadir González, hermano de Chu, también volante por muchos años en la selección. Él se lesiona la clavícula. Él tenía un problema que se le salía la clavícula. Claro que yo no estaba deseando que se le saliera. Pues entrenábamos juntos y ya sabíamos el problema que tenía, pero yo le decía de broma, si llega a tener problemas con la clavícula, voy a entrar por ti. Pero no había ningún tipo de negociación con el entrenador, que era Miguel Ángel Mancilla. Qué casualidad que el partido con El Salvador, de aquel gol de Mendieta, el salto al cielo, se lesiona la clavícula. Entonces Kadir me estaba, me estaba como es, achacando el hecho de que yo le había dado mala suerte. Y entré yo. Ese fue prácticamente el debut. Me tocó entrar ahí. Después Pero entraste vinieron, a la candela una vez, o sea, no, eliminatoria directa, de nada de una vez. amistoso, nada, de una No, vez. pero sí recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque después de eso hubo como una transición, hubo como, ¿cómo le pueden llamar? Un tema de, Él tenía muchos años en la selección, Kadir, pero hubo un momento en donde me dio una nostalgia, ve como él me dice, hey, ¿sabes qué? Aquí está la posición, te entrego esto, continúa tú. O sea, ya muchos años Kadir, así que prácticamente Ya se estaba fue pagando. como un honor, ¿no? Un honor, una cuestión, un respeto y un respeto que yo sentí en ese momento por él. Después de verlo tantos años, compartí antes que se retirara. Yo creo que fue algo de los momentos lindos que te da el fútbol. Entonces, hablando de momentos lindos, compartiste vestuario con figuras como Rommel Fernández, los Deli. ¿Tienes algunas anécdotas inolvidables de ellos? Algo que la gente no sepa. Mm, Mira, yo tengo una anécdota. Yo tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores en Panamá, entre esos los tres hermanos Deli Valdés y en la misma selección. Tuve la oportunidad de jugar con Julio, Jorge y Armando el Pelé Deli Valdés en la eliminatoria de Estados Unidos 94. Entonces, por ahí fue la muerte. Eso, claro, antes, ¿no? La eliminatoria antes, porque la muerte de Rommel fue en el 93. Estaba Rommel, estaba René Mendieta, Percival Eso Pigo, era un equipazo. Ore Méndez, Nestalí Díaz, Fran Lozada, una constelación, la verdad, y sin pocas oportunidades porque el partido era directo. Y lamentablemente lo perdimos. El técnico era Gustavo de Simone, que se nos perdió en Costa Rica. La gente no sabe eso, ahora lo va a saber aquí con ¿Cómo ustedes. es que se le perdió? ¿Cómo La es? verdad que eché cuento. No, Gustavo se perdió, llegamos a Costa Rica y se desapareció. A tal punto de que la alineación ya en el partido la estaba haciendo René Mendieta. O sea, estábamos ahí en el salón, no había charla técnica, había una sola discusión por dónde está el técnico y esto y lo otro, y hubo momentos bien. Imagínate, o sea, extrapolemos eso al 2025. Que Hoy un no, día hoy no va a llegue, pasar, hoy no pasa llegue eso. la Cele y de repente que No, toma Christensen, búscalo. No. Ahí René fue el que tomó como que te digo, La batuta. la batuta del tema, ¿no? Y al final estaba viendo quién jugaba, porque Botello jugaba en la selección con nosotros, pero lo habían expulsado. Él no iba a jugar el partido, no teníamos lateral derecho. Al final jugó Jorge. Entonces era complicado cómo jugaban todos. Llegó de Simone de repente y una discusión fuerte por cómo va a llegar hasta ahora, que esto y lo otro, como panameño, ustedes no lo podemos decir gráficamente cómo fue, pero sí hubo una discusión acalorada
y al final terminó dirigiendo Gustavo Simone, que era el encargado de la selección. Entonces, O sea, el técnico llegó llegó al a final, última hora. ¿Y qué excusa dio, no? no, nada, o sea, ya en la euforia de que vamos a jugar el partido, ese fue el partido que perdimos 5-1, Ah, sí, ¿no? porque nosotros Sí, habíamos empatado 1-1 aquí en la 1-1. Revolución y fuimos a Costa Rica Correcto, y nos volvimos con 5 en el centro. exacto. Y ahí estaba Botello con una Pero tremenda selección. imagínate, 2 horas antes, sin charla técnica, sin técnico, sin nada, ese equipo no sale bien a Exacto. la cancha. Y que hoy yo creo que no pasaría. Con un técnico como Christiansen, un tipo responsable, táctico y que mira el fútbol de una buena manera. Imagínate tener a Julio, Jorge, Armando, René, Rommel y que todos jueguen, todos no podían jugar. No, tiene que Alguien tiene sacrificar. que marcar. Tiene que Entonces sacrificar. puso a Jorge lateral derecho, me acuerdo yo, y la verdad que nos costó, pero son una experiencia que al final, bueno, nos queda la clasificación al Mundial porque cuando clasifica la selección al Mundial es como que hubiéramos clasificado nosotros, después de tanta lucha y Sí, tanto es que sacrificio, ¿no? eso no fue Mira, esa selección solamente, fue el trabajo de todos los que vinieron atrás que fueron mm, poniendo la rueda a sí, rodar, ¿no? no, hay que acordarse de ustedes ahora con este trabajo van a hacer que nos acordemos de muchas cosas, por ejemplo, los viáticos de $2, la Viático de comida, 2 dólares. viajando desde Chorrera, lo de Panamá 75 centavos, $1, no sé cuánto le daban. Tener que comer en Papa Pizza, no sé si en los jardines ahí cerca del Estadio Revolución, hoy Romer Fernández, había una pizzería que se llamaba Papa Pizza, comíamos ahí, llegaba Papa Pizza y que el dueño te diga, bueno, hoy no hay pizza, porque era lo que comíamos, hoy no hay pizza porque la federación no ha pagado. Y que llegue el directivo de la federación y te diga, no, vayan donde el chino Pocotón. ¿Quién es el chino Pocotón? No, el chino que está más abajo. Entonces vamos al restaurante chino y ahí el único menú que había era arroz en combinación. Comer arroz en Imagínate la combinación. dieta de Entonces, campeones. no, y no, Cómete tu pizza y claro. dale para entrenar. Y hoy día un deportista, por ejemplo, toma soda, toma alguna soda. Hoy día no, pero antes era el arroz frito con una Coca-Cola. Para que te quede bien lleno. De cómo podíamos competir, pero la inocencia y todo eso y la falta de profesionalismo, ¿no? Sí, es que como todo, ¿no? Si no habían profesionales que te enseñaran, que te dijeran y hasta en algunos casos te prohibieran, hey, Te brother, no prohibiera. puedes consumir esto. Exacto. Claro, pero para esos tiempos también, hey, yo crecía comiendo Lucky Charms porque te decían que eso era más saludable Sí, Exacto. que por eso comer huevo. no había. Había una educación corporativa que te decía Sí. que los productos de ellos eran más Pero saludables. es como ustedes lo están planteando, ¿no? El tema de que el profesionalismo implica de que cada departamento tiene un profesional que te dice, por ejemplo, hoy, no teníamos antes teníamos un entrenador y un preparador físico, básico. Entonces, hoy tienes un entrenador, un preparador físico, un recuperador, un fisioterapia, tienes un deportólogo de repente, el médico, el que te va a atender, y Preparador portero aparte. tienes El ahora videoanalista el de videoanalista, todo eso. antes que videoanalista, no tienes ningún No videoanálisis. había ni Eso, video. el nutricionista, porque hoy tienes un nutricionista y también por ahí tiene, ¿cómo se llama? El del video, pero tienes una serie de personas, el psicólogo deportivo, que se habla mucho y que antes se decía que el psicólogo era el entrenador, pero que 22 cabezas van a pensar diferente. Entonces era importante, ¿no? Gracias a Dios los entrenadores que tenían capacidad, pero hoy la especialidad yo creo que significa de que marquemos una pauta dentro del profesionalismo. ¿Tú crees que había el apoyo serio con la selección o con los clubes en ese momento? ¿O crees que realmente lo veían como un deporte menor, como sin querer faltar el respeto, voleibol o algo así? ¿No veían al futbolista? Como menos que béisbol y el boxeo. Sí. No, yo creo que es una pregunta muy importante y muy importante desde el punto de vista de la gente que se comprometió para que esto fuera lo que hoy es hoy. Y yo te estoy hablando de, por ejemplo, 1988. Tuve la oportunidad de jugar el primer partido, Tauro Plaza, 1-1, gol de Virilio Riz, Buco Maldonado. Y básicamente, la gente que estaba ahí como empresarios, ellos sabían a lo que estaban expuestos, ¿no? El tema de la pérdida, porque no había ganancia en el fútbol. Entonces, trae a entrenadores pagándole lo mucho o lo poco, o cuánto le pagan a los jugadores. Pero por gente como Giancarlo Gronchi, de Tauro, Edgar Plaza, de la Previsora, que iniciaron,
Jan Dombur de Eurokicker. Esa gente, Pero Quique tenía mucha eh, fanaticada aquí, sí, Panamá. y por ahí Jorge Selanis, que es el de Adams, que iniciaron esto de poder invertir en los clubes, invertir en los jugadores, llevarle comida a los jugadores al campo y todo eso, yo creo que marca una pauta donde hoy tendríamos que estar agradecidos nosotros de esa gente. Había un hijo de don Giancarlo Gronchi, Lucas Gronchi, incluso que en un momento dado le tocó vender su carro, su Trazán. Tenía un carro para poder pagarle a los jugadores. Yo sé que había un cierto salario y las premiaciones, por ejemplo, había jugadores que tenían, digamos, ganaban una cantidad cada vez que se ganaba un campeonato, ¿no? Todo el mundo, y comenzaron, no sé en qué año precisamente, pero comenzaron a regalar los carros, incentivando con el tema de los carros. El primer carro que se regala es un Lada, y este Lada se lo ganó el mortero Lins de Chorrera. Entonces, Dicen que ese lado todavía está andando por ahí. imagínate, Ah, sí, porque la lata, ¿no? Me imagino que Ese, todavía lo tiene. Pero sí, importante eso, ¿no? Cómo va evolucionando desde el punto de vista de la mentalidad de los empresarios. Hoy, por ejemplo, estamos viendo, no hace mucho, ya cuando salga la producción del programa, van a poder ver que acabamos de venir del Día del Futbolista ahí en la ciudad de Santiago de Veragua. Y ahí nosotros vimos cómo se está metiendo la empresa privada, principalmente los Birsi, ¿no? David Birsi con el hermano, el primo creo que es, la Parmellana con ahí cuña gratis para ellos, con la gente está y están apoyando. Entonces, yo creo que es importante. Antes era como un hobby entrar al fútbol. Hoy día puede ser una inversión desde el punto de vista cuando se mire el fútbol como negocio. ahí creo que el fútbol panameño ha dado un salto. Pero algo que yo he notado, y Ujú, no sé si tú tienes la misma, si lo ves igual que yo. ujú, Yo recuerdo cuando estaba chico, 90, jugaba Plaza Tauro o Plaza Chorrillo, lo que ujú, sea. Yo recuerdo el Revolución o en el estadio que fuera lleno. ujú. Y ahora yo veo que juega Tauro Plaza y hay 2.000 personas, 1.500. Yo me acuerdo, además, puedes buscar videos en YouTube que tú pones y el estadio, el Revolución está lleno. ¿Por qué si había menos apoyo, había menos cosas? ¿Por qué ahora el fanático va menos al estadio? ¿Qué crees que está pasando que no hay ese amor que había antes? Yo voy a dar una respuesta. Espero que se entienda desde el punto de vista objetivo. Yo creo que se ha dejado de lado el tema del enfoque de la figura, ¿no? El jugador como artista principal del espectáculo. Entonces, antes había como más arraigo con el tema de la identidad. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser campeón con San Francisco en 1995, lleno completo. Y ahí había jugadores dentro de la identidad. Aparte de la identidad, había jugadores con mucho renombre. El tema de Coreca Ábrego, los hermanos Ábrego, Abad Ábrego estaba ahí, y el mortero Lins, Pantro Castillo, Colorado, Rodríguez, difunto, Patricio Guevara, eh, una cantidad de jugadores y casi todos de Chorrera. Y ahí en ese equipo del 95 jugó René Mendieta. Entonces, en Tauro pasaba lo mismo. Tenía jugadores que eran básicamente contratados. O sea, el Tauro que hacía contrataba jugadores. Pero tenía siempre algunos jugadores que eran del área, ¿no? De De Pedregal, Pedregal. de San Joaquín, básicamente hubo muchos jugadores de San Joaquín, el caso del difunto Chino Díaz, el mismo Free Smith, después que Tejada también jugó ahí, Patón, Patón, sí. después en ese transcurso del tiempo, ¿no? Entonces pasaba lo mismo en Plaza Amador, eran casi todos placinos. Ahí yo creo que la gente se acuerda todavía de los Guardianes del Infierno, comandado por Jorge Méndez, ¿no? Rambo, como le decíamos, y Borolo y toda esa gente que jugaba ahí. Pero el arraigo, la identidad, la figura, el resalto. Antes yo te voy a contar algo. Yo venía desde Chorrera y en la 4 de julio había un cartelón inmenso. Yo creo que, yo no sé si era del tamaño de la pared del edificio, pero era inmenso. Y ahí estaba Patón Philly. O sea, Patón Philly estaba en el momento, ¿no? De selección nacional y tú entrabas a la ciudad de Panamá y veías la figura de Patón. Hoy día todo el mundo sabe quién es Patón, pero es que antes había una buena promoción de los jugadores. Mira, ¿por qué te digo que se tome de buena forma? Y a los periodistas, que son muchos amigos míos. Hoy un periodista es más importante que los jugadores.
Casi todo el mundo sabe quiénes son los periodistas, pero no saben quiénes son los jugadores. Va a un estadio y le preguntas a un fanático, ¿usted viene a ver el juego? Sí. ¿Y qué jugador es el más importante del Veragua United? Ah, yo no sé. ¿Cuál es el periodista? Ah, míralo, ahí está, ¿ves? Entonces, hay como una contradicción en el tema, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más en la promoción de los jugadores, resaltar más las figuras de nosotros. Hay muchos jugadores que no conocemos y hay muchos jugadores de antes que lo conocen más incluso que lo de Sí, ahora. claro. Entonces, ahí hay un trabajo pendiente. Y entonces hay como una dualidad en el fútbol panameño, ¿no? Ujú. Cuando viene la Sele, no hay bar que no esté lleno viendo el juego. Uf. Pero cuando es el EPF, Ujú. no se ve ese movimiento. ¿Por Sí, qué ese amor tanto a la selección y por qué el fútbol nacional no llama la atención como antes? Porque yo recuerdo que en los 90 el fútbol ujú. nacional también Sí, se veía. llamaba ahí los 70, los 80 se llenaban los estadios, incluso en Chorrera, en los campeonatos nacionales se llenaba, cuando era la Cocobola, recuerdo yo. Y eso sería un tema de análisis, ¿no? Y hacer un programa de eso, analicemos por qué no se llenan, qué pasa que no se llenan los estadios. Yo ahorita, vuelvo y repito, acabo de venir de Santiago de Veragua y vi un escenario totalmente lleno con el tema del partido de leyenda. Pero al día siguiente jugaba Veragua United y no estaba lleno. Ah, Así, prefieren ir a ver veteranos que a ver los no jugadores que estaba están lleno. compitiendo en el primer Entonces, nivel de... pero busquemos el balance. ¿Por qué? O sea, el día anterior hubo un partido de leyenda y estuvo lleno. ¿Qué pasó que estuvo lleno? ¿Y por qué no se llena el Veragua United? Porque ese partido era importante por el tema de la clasificación. Si consigue los 3 puntos, podía estar en el play-in. O sea, peleando a ver si vamos a semifinales. Entonces, ¿por qué no se llenó? Y ese mismo día del partido de leyenda había un partido de ¿cómo se llaman? Los que están haciendo redes, Ah, creadores de contenido. los creadores de contenido, y estaba lleno. Creo que fue en el Yapipar. ¿Por qué se llenan los partidos de leyenda y los del creador de contenido y no se llenan los de los... ¿Por qué? ¿Será porque es algo de lo que estamos hablando con el tema de la promoción de la figura? O sea, conocen mucho a los creadores de contenido, influencers, ¿no? Claro. Lo conoce todo el mundo y la gente habla en las redes sociales, fulano de tal, y lo siguen. Entonces, igual hace un partido de fútbol y los influencers tienen el montón de gente, pero todo el mundo quiere verlo. O todo el mundo quiere ver a los veteranos, ¿no? A los ¿cómo se llama? Jugadores que Leyenda. pasaron por selección, leyenda. Entonces la gente se crea una expectativa. Pero ¿por qué no creamos esa misma expectativa con los jugadores nuevos? ¿Quién es el máximo goleador del EPF ahora mismo? Ahorita no sé, yo... Tienes ¿Ah? razón. No, es que es tan sencillo como eso. Si hay una figura que está marcando goles, eso tendría que estar en la portada de los periódicos, en la portada de las redes sociales. Hoy, mucho más fácil con redes sociales. Todo el mundo tendría que saber quién es el goleador de la LPF, quién le sigue a ese goleador de la LPF, quién es la figura del Plaza, quién es la figura. Hoy tenemos a Negrito Quintero que no fue al Mundial por cosas del Lesión. destino, pero Negrito Quintero significaría, digamos, la figura emblemática de un equipo del pueblo Y un que equipo tendría que estar grande, en ¿no? todas las portadas. Porque no es que Tenemos tan... a Gaby Torres en Sporting, que tendría que arrastrar el equipo en tema de promoción. O sea, la publicidad basada, pero detrás de él vienen otros jugadores. Entonces, ¿por qué no tenemos el mejor central del torneo ahora mismo es fulano de tal? ¿Dónde está el mejor central, el mejor volante? O sea, ahorita los 11 ideal se ha perdido un poquito, pero trabajar no solamente por el cumplimiento, después coloco un 11 ideal, pero qué profundidad, cómo yo profundizo en esa promoción de esos jugadores que están ahí. Antes había, no sé si ustedes recuerdan, no los voy a poner muy viejos a ustedes, son jóvenes, pero había un álbum, el álbum de As Deportivo, y había una revista, As Deportivo, salía mensual. Entonces hoy no hay un álbum, había figuritas ahí de los jugadores del torneo. Entonces yo no sé si por ahí, si hay que volver a hacer álbum o qué, pero sí yo sé Digo, y eso es redes entiendo. sociales hoy en día. Hoy en día es redes sociales, pero entonces hay que trabajar con la promoción de los jugadores. Porque mira la pregunta que acaba de hacer, que cualquiera, y ahí está. Y la gente que va a ver, va a escuchar la pregunta en el momento que se logre la producción y va a decir, oye, sí, ¿y quién es?
pero va a decir, Así mismo. entonces, pero quién es, yo no conozco mucho de los creadores de contenido, Claro, pero quién es el creador de contenido que más gente tiene. ¡Ey, fulano! Te dicen de una vez. claro. Sí, sí, es Claro. que yo creo que las nuevas generaciones se están apartando un poquito del fútbol cada vez más. Ahora hay tantas cosas que ver, tanto de afuera, de artistas, de música, Claro, que pero se está dividiendo y tras que éramos poquito, si lo divide, ya la fanaticada cada vez está claro, más pero chica, no ¿no? estamos haciendo, como él dice, no estamos haciendo ni el intento. O sea, yo no veo esos posts. Hey, Fred, si Salah mete un gol 28, sale en la Premier, sale en no sé qué. Cuando Mbappé mete un gol, cuando no sé quién tiene más asistencias, si la Yamal Ujú, hace no sé ujú. qué, frente tiran como 50.000 artículos. Sí, No, y no sé si vieron el partido de leyenda, el espectáculo con los fuegos artificiales y artificiales. todo eso, ¿no? Y la entrada de los jugadores y todo eso. O sea, no en esa magnitud, pero cada partido debe ser un espectáculo. Claro. Cada partido debe ser. Yo creo que hay equipos que están haciendo un esfuerzo, que llevan muchachas, ¿cómo se llama? Las que hacen. Las cheerleaders. Cheerleader. Esa muchacha también llama la atención. Entonces, si tú tienes. Antes estaba no sé si se acuerdan ustedes de Juan Carlos Delgado. Juan Carlos Juan Delgado. Carlos Delgado, uno de los que estuvo también al frente del tema Él era medio periodista también, ¿no? sí, 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 así que. y que estuvo al frente de esto, de la creación de ANAPROF, Sí, sí, así que que. después pasa a ser LPF. Pero ¿qué hacía? Él agarraba y contrataba un montón de chicas lindas y los ponche con la gente que estaba en la televisión y ¿sabes qué? Poncha a las chicas lindas para decir bien a la gente. Y ponchaban a las muchachas y las muchachas invitaban y los estadios se llenaban. Entonces hubo llenos importantes de partidos memorables, la del 95, la de Árabe con Tauro creo que fue también. Entonces, ¿por qué llegaba la gente al estadio en ese entonces? O sea, la pregunta sería, ¿por qué llegaban antes? ¿Qué hacemos para que lleguen ahora? Yo recuerdo partido que venía el Ese, árabe. ese es buen tema para un podcast. Y invitar par de gente. Porque serán Mm. y venir con vaina historial. No, Porque, y bueno, yo los invito a que lo hagan porque estarían contribuyendo notablemente al fútbol. O sea, sería un programa realmente para ayudar a buscar un análisis profundo con gente, incluso por ahí, si se tiene la oportunidad, al mismo Juan Carlos Delgado, o gente que estuvo en esa época, y gente que está ahora. O sea, es diferente con la selección. La selección se vende sola. Hoy juega la selección, todo el mundo al estadio, el estacionamiento cuesta 20 horas, la entrada cuesta 30, tengo mis 50 horas, me voy al estadio. Porque yo quiero ver a Carrasquilla, quiero ver a y sabes que yo, la sensación personal, porque a mí me gusta ver mucho la selección. uh, Yo soy seguidor de Tauro, pero no voy tan activamente. Voy 3 o 4 veces al año, perdón, por semestre. uh, Pero a la Sele voy bastante al estadio. Pero yo converso con la gente del estadio y mucha gente no sabe ni para qué lado patea Panamá. Ellos están en el estadio nada más porque les gusta moda. la Sería moda, la moda, ¿no? que todo el mundo Pero va. es lo que él dice. Hay que igual es convertir en una moda. Yo he estado en Pero el como estadio que hay mujeres mirando, el juego está para allá y ellas están mirando para acá echando cuenta. Pero están dentro del estadio pagando los $50 la entrada. Pero es como, hey, es como que han creado un producto que la gente quiere ser Parte de partícipe, lo. quiere estar ahí. quiere estar ahí. Así Entonces, sea, no vea el partido. no Hay gente que lo ve, porque hay que decir que hay gente que lo ve. no, no, la mayoría de la gente Sí. lo ve. Pero mi punto es que hasta la gente que no le interesa el fútbol va. Mm. ¿Por qué en el otro fútbol no hemos logrado algo ni siquiera remotamente similar? Claro, pero también hay cosas que Panamá es todo el país. El Tauro es Mm, un- una sección más pequeña. eso, Claro. eso también, ¿no? Pero igual, Y sí, disculpa, la sensación de nacionalidad es algo muy fuerte. Pero como ibas fuerte, diciendo, es fuerte, ¿no? Yo creo que a mí me está quedando el tema ese digamos que es más pequeño, ¿no? El club es más pequeño, que la selección es más nacional, que la figura, hablamos de la figura, pero la figura, digo, tiene exposición porque no solamente, digamos, a nivel nacional, sino que a nivel internacional, por ahí de repente un panameño dice, uy, fulano se fue a jugar a tal lado. Pues tú ves ya que Fajardo con el otro, como es Ismael, están allá y están metiendo goles. Waterman abrazó eso es a marketing. Henry,
a Claro. Thierry Henry, entonces, tú eres mi ídolo, entonces va creando ese marketing que no se logra aquí, Claro, pero tiene una exposición de cadenas internacionales, por ejemplo, ESPN, Fox, que te saquen ese tipo de situación también vende, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Porque ahora me han dejado una inquietud muy grande de cómo hacemos el tema nacional, el tema local, digamos, la expansión, lo Es que grande, lo pequeño. la misma cosa, la liga tiene que ir a hablar con los periodistas, a Ujú, decirles, hey, no tenemos tanta plata, tenemos esta cantidad de presupuesto, lo que necesitamos es que cada semana por lo menos ujú, mencionen esto una vez en sus historias, mencionen esto, no sé qué, ujú, y crear como un tipo de relación ujú, es un plan de ujú, mercadeo y entonces eso se va ujú. montando año por año. Y hay Mira, momentos que, por ejemplo, no sé quién mete un gol, vamos a tirar un apodo, el guapo metió 28 goles, que no sé qué, no sé qué, ya eso se vuelve una cosa y entonces se vuelve una historia, y quién va a ganarle al guapo en la próxima ujú, temporada y no sé qué, viene el asesino, o sea, ¿me entiendes? Y es como darle es que eso, apodos eso y es todas esas marketing. cosas, eso es Mira marketing. cómo él da la idea al marketing. O sea que, por ejemplo, antes los jugadores se conocían mucho por mote, ¿no? Por esos sobrenombres. El pájaro, no sé qué. El mismo Gavilán, pues. sí, El Gavilán, Gavilán. el Panzer, Esto y lo otro. Entonces, Puchito, el esos otro. detalles también serían importantes. Claro. Como por ejemplo, hoy ustedes mencionaban que tenemos más redes sociales y es una exposición directa, ¿no? Esto va directo. Pero yo recuerdo que antes, por ejemplo, en Centroamérica, existía los días lunes mucha portada, página principal. ¿Mm? Segunda portada, fútbol, que sería la figura del jugador ahí, grandota. Hoy tenemos redes sociales, pero sí me llama la atención de que sería un tema de poder negociar, porque si nos vamos a la selección, vuelvo y repito, eso es algo que se vende solo. Pero ¿cómo hacemos con la liga local? Y me quedo yo con la pregunta que me hicieron ustedes y me invitan a mí para preguntarme y yo ahora les quedo preguntando. ¿Qué pasó con el tema este de la pregunta que acaba de hacer de quién es el goleador del torneo? ¿Por qué no? ¿Por qué no Porque no tenemos esa sabemos, información? ajá. Bueno, hay gente que está muy metida en el fútbol Ujú, nacional, No quiero hacer trampa y googlear, así que no lo pero, voy a hacer. pero, pero, pero son pocos, realmente son pocos. ujú, O sea, aquí yo no te voy a hablar de Real Madrid, Barcelona, Liverpool, porque eso es una ujú. fanaticada ya diferente. Pero en estos días jugaba Coco Carraquilla allá en México y gente estaba aquí en Panamá viendo el partido de ese club allá Puma Monterrey. que Ujú, nunca han visto un juego de Puma solamente para ver a Coco. Entonces, exacto. ¿por qué aquí no pasa eso Pero es internet? lo que él acaba de decir, es Ujú. eso. No, Coco es una estrella, ya lo pusieron como una Sí, estrella. Sí, sí, Coco sí. sale en 50 propaganda. Fred, Tú vas de aquí a calle 50 y vas a Coco en 40 carteles pero ahí. piénsalo, es que mucha gente que ve Real Madrid, muchos ven el Real Madrid, pero muchos también fueron a verlo porque era Ronaldo, o fueron a verlo porque era Mbappé. Lo mismo que el Liverpool. Toda Ujú, África ve el Liverpool porque juega Salah, ¿entiendes? Entonces, todos siempre tienen su estrella. Aunque estén mal, tienen una estrella que ujú. jala, Pero que le mandan, como el ujú, mitos ese que crean. es que la televisión ayuda, ¿no? A Sí, eso. Es lo que yo les decía, por ejemplo, y eso sin ánimo de incomodar a nadie. Si nosotros, por ejemplo, vemos que todo el mundo quiere, seguro Coco en México ya hace propaganda, Claro. está haciendo comerciales. Yo en Panamá, yo creo que sí se puede, porque yo veo periodistas que hacen comerciales, porque los jugadores no pueden hacerlo. O sea, invirtamos un poco. ¿Por qué son más populares los periodistas? Porque salen más en la televisión. Incluso hacen propaganda. Pero ¿por qué no podemos poner al goleador de la liga a que, por el mérito que tiene de estar marcando goles y ser constante, que haga propaganda? ¿Por qué una empresa no asume el tema de que yo creo que tú me representes dentro de tu imagen? ¿Quién pero maneja la imagen de los jugadores? O sea la maneja el club, la maneja la federación, ¿quién la maneja? O la maneja el jugador dentro de su contrato, pero que sea un jugador el que haga publicidad para las empresas y que se dé a conocer. claro, pero eso es lo que te digo, porque si tú no tienes si tú estás ya entrenando fútbol y quieres que Mm, más sea un influencer, eso está difícil, pero si la liga crea un sistema mm, para poder dar iniciativa, que mm, tenga sus periodistas que le tiren la información, hey, por ejemplo, que aquí en todos los viernes o todos los sábados sacamos un post de todo lo que pasó en la liga, con quiénes son los goleadores, quién es no sé qué, mm, eso, pero que lo hagan varios periodistas, eso yo creo que eso ayudaría mucho. mm. Es que aquí hay un trabajo grande que hacer y yo siento que cada vez la nueva generación se está alejando más. En vez de yo ver Mm. que estamos mejorando, yo siento que
cada vez que yo voy a un estadio veo menos gente. Y siempre veo, como yo veo a los juegos de Tauro, siempre veo las mismas 15, 20 caras ahí alrededor, que son los pelados de la barra, y cada vez son menos, o sea, se está complicando. O sea, pero yo veo disque TikTok de Ujú. la Liga de Costa Rica. Sí, pero Yo no veo TikTok de la LPF. ujú. ¿Tú has visto TikTok? Yo no, a mí no me ha Sí, salido. y ves partidos, por ejemplo, de que no son semifinales ni son los de Costa Rica, pero eso está lleno. Pues tú no puedes ir a un partido, por ejemplo, de la liga con Saprissa porque eso está O sea, los súper partidos de lleno. Guatemala también O lo se de llenan. Guatemala. Cuando vino Yuyu Muñoz aquí Ujú, a- para representar lo que fue el video, yo busqué jugadas que él hacía en Salvador ujú, y siempre el estadio estaba Está lleno. lleno, sí. ujú. Siempre el estadio estaba Es lleno. que yo tuve la oportunidad de jugar en El Salvador. Ahí jugamos en Independiente y Cojute. Y desde los años 80 eran estadios que se llenaban. O Y una sea, pregunta, se llenaban. sin entrar en valores exactos, jugaste en Tauro, jugaste en San Ujú, Francisco, son equipos grandes aquí en Panamá, ujú, pero aún así decidiste irte a Salvador, asumo que por el tema económico, me imagino que allá. ujú, O sea, ¿por qué El Salvador, que ahorita actualmente es mucho más chiquito que Panamá en tema de fútbol internacional, ujú, puede dar esos salarios que aquí en Panamá? Porque llenan estadios, ujú. hermano. Sí, Es como toda una cadena, o sea, como que una Pero yo cosa... creo que es comenzarlo con eso, comenzarle a que la gente, a ujú, que, a que, a que las yales en vez de tener Cristiano Ronaldo en su folder tengan disque al ujú, man de que es el goleador de la liga, vainas así. exacto. No, pero la pregunta es una respuesta directa. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo explicar? Tú vas a un estadio, ¿cuál es el mayor incentivo de un jugador de fútbol? ¿Cuál sería el mayor incentivo? Jugar para la O sea, selección. no, no, jugar. que la Igualito hay un código, ¿no? Un código muy exacto que dice que tú tienes que jugar con el mismo compromiso con 4 fanáticos como 40.000. Eso es un código, porque el entrenador te va a exigir que tú rindas, pero al final o juegas y tenemos rendimiento y sacamos resultados con 4 fanáticos o con 40.000. Eso es un código. Pero igualito queda la percepción de que cuando tú vas a jugar fútbol te dicen a ti o juegas por plata o juegas por gloria. Si juegas por plata no puedes jugar. Si juegas por gloria sí. Pero ¿qué busca la gloria? La gloria busca el reconocimiento de la gente que te va a mirar. Entonces, van a estar 4 gatos, quizás te digan, "Ay, muy buen partido", pero cuando son 40.000 personas gritando tu nombre saliendo de un estadio, te cotiza, Eh, ¿no? Entonces, por ahí la diferencia. el Yo creo que deseo la de ser gente, deseado. exacto, la gente que sale de Panamá, los jugadores que salen de Panamá o Nicaragua, salen porque buscan ese reconocimiento de la gente. A veces la plata no es tan importante como sentirte bien cuando tú haces un buen trabajo. O sea, juegas fútbol y te reconocen. Y si encima de eso ganas plata, yo creo que es sumamente importante, Sí, ¿no? porque de repente, digamos que en Tauro te paguen $500, pero Mm, allá en Nicaragua te pagan 400, estoy mm, diciendo un número loco, ¿no? Pero sales en la propaganda de Back mm, Nicaragua, allá hay 200 más, te pusieron mm, a la de Gatorade, 50 más, y cuando vas a ver, estás cobrando Y no es mucho más. solo mm, plata, es como meter un gol en un estadio lleno, mm. o sea, No, No, y te llaman para hacer. no, y que eso te da la oportunidad de ir cotizándote, de que tengas otra opción, de que la gente te mire. Pues, te van a ver 4 personas, pero si te ven 40.000, el efecto, ¿cómo te digo? El efecto que se reproduce la información de que tú estás jugando fútbol y que estás en jugando inglés se bien. llama snowball, no sé cómo se Exacto, llama, Bola de exacto. nieve. una bola de nieve, ajá. Exacto, crea esa cuestión de que la gente ya sepa que tú juegas fútbol, que tienes buenas actuaciones, que eres un jugador importante. El caso de los mismos jugadores nuestros, por el caso, y tomamos como referencia a Carraquilla porque, y Es también, nuestro emblema ahorita, ¿no? no, y nuestro mejor jugador hoy, pudiéramos decir, entre Carraquilla, Michael Amir Murillo, hoy élite, jugando en unos niveles altísimos, y por ahí Michael Amir todavía buscando cosas importantes, pero Lo ¿cómo quieren vas en el creando? Aston, dicen, Entonces, por ahí los rumores. imagínate que se ¿Tú vaya a te la imaginas Aston que se me Villa. fue en el Aston? No, yo creo que uno de las mejores ligas, si no la mejor, ¿no? Por la igualdad Y no, Ujú. y no está de que Dice que está en uno de los mejores en el equipos. 20, o sea, Ajá, O sea que, manda esa 7, mejor 7, liga, o sea 8. que top no está, 4. no está en cualquier equipo. Claro. Y que tenga la pretensión un equipo tan importante como Aston Villa o un equipo inglés. Yo creo que para nosotros es un motivo de orgullo, ¿no? Claro. Y ve a Carrasquilla, que ahora está jugando en Puma, no sabemos si se va a quedar porque viene el mercado. Entonces hay que decir el mercado qué efecto tiene el tema de las ofertas que pueda recibir la gente, ¿no?
volviendo un momento a lo que es tu participación en la selección, Ujú. yo recuerdo, tú tenías el uniforme ese que era Patrick, ¿no? En Sí. ese tiempo. Ujú. ¿Qué opinas de los uniformes nuevos que acaban de salir, que eso es un tema ahorita mismo? ¿Cómo ha cambiado los uniformes de antes o después, la publicidad que se le hizo? ¿Cómo ves eso diferente? Bueno, fíjate que ese uniforme Patri llega de casualidad, porque no teníamos uniforme, ni siquiera patrocinador, y Patri se ofreció en aquella eliminatoria, me acuerdo bien. Y antes de eso Claro, nosotros, siempre, siempre. sí, Íbamos para la eliminatoria sin uniforme. o sea, O sea, no teníamos un patrocinador como tal, como surge ahora. días antes de la O sea, eliminatoria, entonces imagínate. por ahí llega Patri. Yo los detalles de la historia de cómo llega, la verdad que no lo sé, pero sé que fue un ofrecimiento. No tienes uniforme, agarra aquí. Y eran uniforme, uno blanco con rojo y uno el azul que usted ve ahí. Pero también hay una experiencia muy, digamos, histórica, ¿no? Cuando viene el proceso ese de los cambios. Y fue una copa, ¿cómo se llama? Copa de Naciones, creo que era, donde nosotros vamos a jugar a Honduras. Entonces nosotros estábamos en Honduras, había un grupo de jugadores, todavía me acuerdo yo del difunto Gustavino Cisnero que estaba en ese equipo. Estaba Yoyito, René, Morocho, una serie de jugadores. Y estábamos en Honduras y estábamos en el hotel. Y en el hotel nosotros fuimos al almuerzo, creo que era el almuerzo. Y los hondureños estaban allá abajo, el Loco Bene, Yerbo, toda esa gente estaba allá abajo. Zambulá. Y entonces se abre el elevador. El primero que iba ahí era René. Gustavino venía con una camiseta que esas que tejían polvo. Entonces la gente en chancleta, unas chancletas con for y las otras metededos, pantalón corto, cada uno con el uniforme que jugaba aquí. Era la rareza, pues ponerte el uniforme ese. Y todo el mundo va como un carnaval, un solo desorden. Se abre el elevador, va René Mendieta. Pero cuando se abre, sale Mendieta y me acuerdo que puso las manos como si fuera la eclusa del canal. Aguante, nadie pasa, y dice, vamos para atrás. ¿Y qué pasó? Hombre, ¿cómo vamos a salir así? No me mire esos manes todo lleno de suerte y que la H y azul y zapatillas. Uniformado, patrocinado Vamos arriba. para atrás, dice René. Y ahí nos regresamos. Y me acuerdo que fuimos para la habitación de Samaniego una vez y le tocamos la puerta. El mismo René, hey, mira para ver cómo busca uniforme, que no vamos a comer, cómo vamos a así, si mira esta gente. Y ahí se marca Un cambio. un cambio, como yo creo que ese fue el cambio que dio Panamá con el tema de la ropa de presentación, porque nosotros no teníamos. Fuimos a Dominicana en unos carnavales y que concentración a jugar con República Dominicana, no teníamos ropa de presentación. Nos dieron un bus, nos metieron en una villa y nos dieron un bus que por ahí, en algún momento le mando la foto, no tenía, estaba como, lo estaban chapisteando. No tenía foco por ningún lado. ¿Cómo se llama? El vidrio de atrás tampoco lo tenía, ni los laterales, así que la gente sacaba la cabeza por ahí. Ahí estaba JJ de esa selección, Yo, Patricio, hay una foto. hay fotos de la selección yendo al estadio en Diablo Rojo. Como que Ah, hubo, alquilaba un Diablo Rojo, vamos y jugamos este bus. hubo selección de Diablo Rojo, selección de Diablo Rojo, así que imagínate los cambios que hemos dado, ¿no? Y hay que sentirse contentos, lo que tuvimos en épocas difíciles, ve cómo se maneja la selección ahora y decirle a los pelados, hey, antes era complicado, si tú estás en la selección es un privilegio, es un honor defender la camiseta nacional. O sea, no puedes llegar a la selección con ínfulas de nada, sino a servirle al país, a defender el escudo, a entregarte por la selección. Y defender la selección, la gente no ha aplicado el concepto. ¿Qué es defender la selección? Defender a la gente que va al estadio, a la gente que cree en ti, a los niños, a los jóvenes. ¿Cuántas veces nos hemos visto, señores, que pasan una vida esperando que su equipo gane y no gana nunca? Y algún día gana cuando ya tiene 70, 80 años. Y puedo morir en paz. Son gente fiel. Esa gente fiel que te va a ver, que siempre está contigo, tú tienes que respetarla. ¿Cómo la respetas? Comprometiéndote con tu equipo. En tema de clubes, en tema de selección. Y selección es porque todo el mundo, desde pequeño, aspira a ser una selección nacional, jugar por la selección nacional. Entonces yo creo que esos son puntos muy importantes, ¿no? El tema de poder
tener bien claro el concepto de lo que significa representar una selección y representar un club. Hay gente que no se cambia nunca de un club porque tienen esa identidad con su club. Hay gente que sí lo hace como Cavani porque también se vive de las transferencias. Entonces, Claro, es que hay gente como, por poner un ejemplo, Paul Scholes, el man nació en Manchester, a dos Sí. casas del estadio. y no, Ya, güey, en Manchester tú no tienes pa' dónde, tú no tienes que buscar. Pero si yo nazco aquí en Panamá y me está yendo bien, yo voy a querer llegar a Europa o sí, donde sea. O sea, sí, es también suerte. Pero no, también es bien diferente ahora porque por fue un tiempo antes, ya todos son empresas, ya no es disque. Yo no siento que un equipo, el Chelsea es el Chelsea. El Chelsea es una empresa americana, igual que el Liverpool es una empresa Sí, americana. pero eso lo sientes tú como afuera, pero esos manes que están toda la vida ahí, que dije mi abuelo era de Liverpool, mi papá era de Liverpool, yo soy de Liverpool, mi hijo es de Liverpool, eso es otra sí, pero candela, ¿no? mirarlo de esa forma, porque ustedes van a unas latitudes bien, bien grandes, ¿no? Y nosotros hoy, por ejemplo, vemos el fenómeno, entender que los empresarios, por lo menos entender la inversión que van a hacer en el fútbol y cómo la van a hacer a nivel de negocio, si es que lo que buscan, y al final el fútbol es negocio. Porque de repente tú mira, por ahí estaba viendo un tema ahí, videos, una cosa de antes que llegue Messi al Inter de Miami y cuando llega al Inter de Miami. Antes iban 10 personas a ver el entrenamiento. Ahora tienen problemas porque van No casi, cabe. no caben, o sea, casi 4.000, 5.000, 8.000 personas a ver un entrenamiento del Inter. O No, sea, la otra se vez crea yo, un fenómeno. Cristiano Ronaldo, los árabes, ¿qué hacen los árabes? Incluso los árabes son dueños, creo que, de equipos ingleses Sí, de españoles y también. de españoles Y de también. americanos también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de empresarios. Ojalá que un árabe de eso se fije en Panamá. No, técnicamente es un poco complicado Por pero, eso te digo, técnicamente es complicado, por pero la cómo, forma que funciona la liga aquí. Pero eso no quiero hablar de ese tema aquí. claro, pero usted, mire, la importancia de lo que estamos haciendo hoy es el hecho de que, por ejemplo, ayer aquí mismo, ya prontito, jugamos un partido de leyenda en donde vimos un escenario de Toco Castillo, un escenario con una capacidad muy práctica para jugar fútbol, una capacidad para aficionados, comodidades para los aficionados. Pues tratar de proyectar un poquito, yo no sé qué hace falta, ¿no? Con el tema de los clubes, cómo promuevo, cómo gestiono o cómo hago para poder tener nosotros escenarios de eso. Ya hemos visto que a nivel de béisbol, incluso yo que soy de Chorrera, he visto y me tocó trabajar porque hasta hace muy poco estuve trabajando como director de deporte del municipio de La Chorrera. Y ahí tuvimos la oportunidad de gestionar dos estadios, precisamente por el tema digamos, de la imagen que hemos dejado nosotros históricamente en el tema del fútbol, ¿no? Porque voy a Pandeporte y me encuentro con Bo Arango, director de Pandeporte, después Bo Arango le gustan los caballos, Lalo Cerda, basquetbolista, después está Héctor Brand, que le gustaba el fútbol, y después, ¿cómo se llama? El de Chiriquí, Arce, el de los Arce, él ahorita el último y ahora hasta que llegó el nuevo director, pero la oportunidad que uno tuvo de llegar y mirar un poquito y entonces todo el problema que hubo para construir el estadio Mariano Rivera, incluso hasta me senté con Mariano, le dije, hey, hay una posibilidad de que se construya un estadio y aquí y allá y se cambió la calle y se dio el estadio. Y encima hacemos el otro Gato Brujo. Tenemos dos estadios, pero no tenemos el Mosquita que se está cayendo. Entonces ya yo creo que ahí, como te digo, Infraestructura. sí, y hay una posibilidad de que se construya, ¿no? Entonces, es que el problema en Panamá siento yo que no es tanto construir estadio, sino los que Mantener están, tenerlos en la buenas condición. condiciones. ajá, sí, pero eso es una figura más eh, que yo creo que se utiliza esa herramienta en Estados Unidos, no sé en Panamá, yo creo que tiene que ver con temas de leyes. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una licitación para la construcción de un estadio por 5 millones de dólares, vamos a usar un número, ¿no? Un número consono a lo que es la realidad de la construcción Ajá. de una infraestructura de esta. 5 millones. Pero tú en la licitación pudieras considerar, por decirte otra cifra, 8.
pero que legalmente a través de la ley te permita tomar esos 3 millones que te van a quedar dentro del presupuesto original, que es la construcción de la infraestructura, esos 3 millones te queden para un fideicomiso o un plazo fijo que te permita generar intereses dentro de un presupuesto de mantenimiento. ¿Cuánto me cuesta anualmente esto y cuáles son los intereses que vas a generar Es con una esto? muy buena idea. Ajá. O sea, es una figura potable, ¿no? Dentro de lo que significa el presupuesto del mantenimiento de una infraestructura, cuánto me cuesta, pero realmente cuánto me cuesta. Y poder colocar gente que trabaje al servicio de la instalación deportiva. O sea, ya no solamente el administrador, el tipo que está en la puerta, a ver si tú entras y sales, no, sino que la gente que le va a mantenimiento. O sea, los especialistas en la grama, lo que tienen que pintar, lo que tienen que arreglar los baños, lo que tienen que estar pendiente de todo eso. Y aparte de eso, dentro de tu presupuesto también que puede existir un fisioterapeuta, un deportólogo, que la gente pueda llegar ahí y el fisioterapeuta si está haciendo ejercicio te pueda atender. Y la parte corporativa, que sería la gente que se encarga de la administración ya en temas de, por ejemplo, secretaria, gerente de todo eso, ¿no? Pero solamente es una idea que te digo que yo veo Esa que en del Estados plazo fijo Unidos. me gustó porque es una plata que está ahí, te está rindiendo una ganancia y esa ganancia la Mm, estás invirtiendo en tu estadio para que siga funcionando de mejor manera. Entonces, cambiando otra vez de vuelta el tema a ti, mm, porque si no nos quedamos aquí, yo creo que debemos Echando hacer un episodio solamente sobre cómo podemos mejorar la liga, invitarte mm, a ti y un par de gente más. mm. ¿Cuál fue el partido más duro que jugaste con la selección? ¿Y cuál fue el más especial? Eh, yo creo que el partido con la selección, fíjate que sería una respuesta muy genérica, ¿no? Porque yo creo que todos los partidos con la selección por compromiso fueron difíciles. Siempre, y eso por la enseñanza que recibimos nosotros de Miguel Ángel Mancilla, el mejor partido que pudimos jugar con la selección fue el que seguía, o sea, siempre fue el próximo. Yo creo que dentro de los partidos que jugamos, que no tuvimos la oportunidad de jugar, digamos, 100 partidos como los muchachos de ahora, no sé si 40 o 45 partidos con la selección, pero el de la eliminatoria de Seúl fue yo creo que un partido que marcó el inicio, ¿no? Marcó, digamos, lo que sería una travesía en el fútbol. Entonces ese partido fue muy especial por el tema de lo que hablamos nosotros de entrar, de no estar en la titular, de entrar por Kair González, de esa transición que hizo Kair en su momento. Creo que fue uno de los partidos o el partido más especial. Tú siempre quisiste jugar esa posición. Sí, no, lo que pasa es que cuando yo era infantil, Ajá. que yo les comentaba al principio de que jugamos en las selecciones infantiles de la escuela y todo, y de chorrera, de la chorrera, ¿no? Entonces ahí yo era central, que todavía Rommel jugaba en la chorrera porque la abuela vivía ahí frente a la Plaza 28, en la cancha de tierra, y Rommel era central, que yo les explicaba de que... Compartían. Entonces nos hicimos buenos amigos porque éramos prácticamente dos peladitos de la misma posición y entonces hablábamos mucho, ¿no? Incluso él, hay un episodio donde él pierde. Cuando él pierde, siendo un peladito infantil, mi esposa, hoy en día y casi 40, ya 40 años de casado, es la hermana de Patricio Guevara, de Sheila. Entonces Sheila agarra a Rommel y lo pone un poquito. Sheila me lleva 2 años, pero eso no importa, ¿no? Creo. Entonces agarra a Rommel y Rommel se pone a llorar. Y entonces dice, deja de estar llorando, que eres llorón, que no sé qué. Y ahí el episodio de que Rommel, no, que no quiero perder. Y cuando vamos creciendo, que vamos a las juveniles, ya tuvimos la oportunidad de estar en la preselección juvenil con el profesor Cárdenas. Yo no fui a Trinidad y Tobago, pero sí tuvimos la experiencia. Y después entonces, antes de eso, ya Rommel ya estaba jugando centro delantero. Pero era la capacidad que tenía de pelado, porque cuando estaba niño, cabeceaba mucho. Yo no sé quién, realmente es una pregunta que me quedó. ¿Quién y en qué momento ponen a Rommel de centro delantero? ¿Quién lo puso de centro delantero? Porque él era defensa. Entonces, ese que lo puso de centro delantero verdaderamente descubrió el centro delantero que todo el mundo después vio, el Panzer, ¿no? Aquel ese que ganó el trofeo de F. Ese fue el que lo descubrió como centro delantero.
Esos son los manes buenos. Casualmente había un muchacho que estaba hablando de fútbol internacional y decía que no, que esta gente tiene 20 ojeadores y me dicen que Saliba es el mejor defensa del mundo. Y él decía, eso lo sé yo aquí sentado en mi casa. Ajá. Había que saberlo hace 5 años cuando nadie conocía a Saliba. Exacto, porque ahora, Hoy ahora, todo el mundo lo sabe, sí, hermano. Allá que tú eres, exacto. eres bueno Mira, viendo fútbol. casualmente, ahorita que estábamos viajando, hay un video por ahí, ¿no? De la leyenda, donde sale Chepe Ardínez. El Chepe está hablando de que cuando jugábamos en Eurokicker, ey, sí, porque estábamos en Eurokicker y ahí estaba yo, y estaba Netalí, y llegó Baloy. Y Baloy llega de que yo soy centro delantero. Mira, tú. Y Chepe Netalí dice, ¿centro qué? No, 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 vaya para la defensa. Pero ¿quién se iba a imaginar que Baloy iba a ser el defensa que ha sido el capitán de la selección, el primero que marcó el gol en un mundial, toda la carrera de Baloy, ¿no? Que llegaba a Eurokicker y pasa un guineo ahí, que esto y lo otro. Entonces hoy día vemos a Baloy ya después de una carrera futbolística impresionante, pero ¿quién conoce cuando llegó a Eurokicker que él quería ser, que llegó como centro delantero? O sea, al final fuiste uno de los mejores centrales, si no el mejor de Panamá. Exacto. Entonces, junto con Román y todo eso, ¿no? Multicampeón en México y por allá y Sí. por acá. O sea, Entonces, son historias, la verdad es que hay que llevársela a la gente, ¿no? Y contarla, porque yo creo que la historia del fútbol es eso, contársela a la gente y que la gente lo sepa. claro. ¿Y cómo llegó esa transición de ser jugador a ahora ser técnico? ¿Fue algo que siempre quisiste? ¿Fue algo que la vida te llevó? ¿Cómo fue? Antes de eso, ¿por qué no hablamos un poco de los clubes y los Ah, títulos? bueno. Porque ganaste varios títulos con el Tauro y también fuiste campeón con el San Francisco. ¿Cuál de esos campeonatos te marcó más y por qué? Los campeonatos de Tauro fueron muy especiales, porque por la oportunidad que recibimos, ¿no? Del viejo Gronchi, creo que era muy especial, era como una retribución a la confianza y el cariño que nos daba, pero ningún profeta triunfa en su tierra, ¿no? Yo creo que recibimos mucho cariño de parte de la gente de Tauro, Paolo, Lucas, el viejo, Chicho, toda esta gente. Entonces nos tocó un año ir a jugar a San Francisco. Fíjate que yo juego como 12 años continuo con Tauro. Y uno de esos años ya casi con 30 y algo de años ya. Después de haber pasado, juego con San Francisco. Fue el único torneo que jugué con solamente chorreranos, incluso mi cuñado Patricio Guevara jugó ahí. Y yo hablo con René, porque venía de los Correcaminos, y le digo, René, vente para que juegue con nosotros. Lo llevo a hablar con los directivos y hace el equipo. Le quedamos campeones. Entonces, ¿En ese equipo estaba Juan Ramón o ese no, no, no. San Juan Francisco Ramón de Ramón es como 10 años después, ¿no? no es mucho después, porque este es el 95. Sí, Juan Ramón creo que es Sí, 2003, por ahí. sí, entonces ahí lo importante es lo que te digo, ¿no? Había un grupo de jugadores ahí que eran todos chorreranos, el único de afuera era René, y los directivos eran chorreranos. Entonces, yo creo que logré un poquito más de cariño, de reconocimiento, de respeto con la gente en Panamá que con los mismos chorreranos. Entonces es complicado. Fíjate que hay temas, por ejemplo, porque van a existir digamos, los celos y las cosas, ¿no? Pero que tienes que quedarte con lo que realmente dentro del respeto tú consideras puede ser una carrera futbolística. Y yo creo que de los chorrenanos que ha hecho muchas cosas por el fútbol y ha jugado, incluso creo que hasta en 21 países, está Pistolero Garcés. Pistolero ha jugado en 21 países. Y después todo el Bueno, mundo habla que si Pistolero, que de la disciplina, si tú conoces a pero Pitolero sí, Garcés, a mí sí me gustaría conocer, aunque no nos sí. den entrevista, a mí me gustaría Yo un conocer día personal. vamos a traerlo a Pistolero. Entonces, hay algo importante, o sea, de los chorreranos, hay jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar una o dos eliminatorias del Mundial. Entre esos, José Luis Garcés, Roberto el Bombardero Brown, ¿cómo se llama? Satú Blanco, Patricio Guevara. Vamos a lo inverso, ¿no? Luis Coreca Ábrego, que jugaron la eliminatoria del Mundial del 82. Y Luis Coreca Ábrego, el chino, el cara cortada,
casualmente que le ponen el mote cara cortada allá en Honduras porque le rompen ahí y sigue jugando. ¿Ves cómo es Y, importante los apodos para... sí, y el bombardero Brown, no, perdón, el mortero Lins, Coreca y Lins juegan la eliminatoria del 82. Y después todavía Coreca juega otra eliminatoria. Entonces Patricio y yo también jugamos eliminatoria del Mundial. Entonces la eliminatoria olímpica que te comentaba. Entonces, después los torneos internacionales que jugamos a nivel de selección, a nivel de clubes. Pero el reconocimiento de la gente que viene. Hoy día tenemos gente que ha jugado, por ejemplo, la camada de Gavilán, de Aníbal Godoy. Ahorita creo que debe estar contento Gavilán porque Aníbal Godoy tiene la posibilidad, creo que, de romper el tema de la mayor cantidad de partidos, ¿no? Eso es importante. Godoy ya tiene una vida en esa selección. Por eso son más de 140 y tantos de partidos. Entonces, yo creo que los que hemos jugado fútbol tenemos que sentirnos contentos de que ha tenido esa continuidad, que no ha tenido tantas lesiones. ¿Quién no hubiera querido ver a Ronaldinho mucho más años en el Barcelona? Por diversos motivos no continuó. Y uno de esos, la vida nocturna o lo que tú quieras. Pero llega Guardiola y dice, no, yo no lo voy a dejar aquí porque yo voy a traer este grupo y este grupo es el que voy a proyectar. O sea, hay jugadores que por ahí se cansan, ¿no? Entonces, el tema de Neymar, por ejemplo, porque expuesto a las lesiones, pero que ha sabido manejarse en el fútbol para producir plata. Sí, se Entonces, es una superestrella, ¿no? pero a nivel de Panamá, yo creo que lo que hicimos nosotros nos tiene satisfecho. Hoy día tener la oportunidad de compartir con todos los jugadores de diferentes épocas, con Juan Ramón. Recuerdo, hablaba con Juan Ramón y le decía yo el tema ese del Día del Futbolista con la desaparición de Rommel, que tomamos eso, la desaparición de Rommel y hacer el Día del Futbolista. Y bueno, hoy día tener la oportunidad de poder compartir y cada año veo que va creciendo, ¿no? Y este año se El día tira del futbolista fue el sábado pasado, ¿no? el 6 de mayo. 6 de mayo. Ese día es... Hoy, mañana. Ah, es Mañana, mañana. es mañana. Yo pensé que, yo No, pensé que había sido... se hizo antes el partido, ¿no? Ah, Pero ok, es básicamente por el 6, eso por el pensé. tema que va a ser día de semana. Ok. Mm. ¿Y esa fecha por qué se escogió, sabe? ¿O fue una Esa fecha se coge por la desaparición física de de Roma? Rommel. Así que se toma eso, después se lleva a ver si los diputados, la ley se establece ya institucionalmente de que todo el mundo pueda celebrarlo, ¿no? Y que sea oficial. Que los futbolistas y la muchacha también, ¿no? Todas las muchachas, porque fíjate que el fútbol hoy va creciendo a nivel femenino también. Acaba de ¿Vieron ganar. el fútbol sala con Costa Rica? Impresionante. Sí, gol por la portera. Impresionante. El gol que metió la portera saca desde acá y bañó a la otra. Pero ¿quién va a pensar el año pasado de que íbamos a tener una selección femenina sin gimnasio? Es que porque mira, cuando el fútbol sala y el fútbol playa de Panamá también llegaron a mundiales y cosas, era prácticamente sin liga. O sea que talento había, pero si le dieran un poquito más de estructura a ese talento, capaz Panamá pudiera tener una selección más competitiva. Hombre, te clasificaste un mundial, ya eres competitivo. Pero me refiero ya en los Claro. top. Claro. Sí. Entonces, también jugaste en El Salvador con el Independiente y el Cojutepeque, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia esa? Sí, allá? para mí fue creo que una de mis mejores experiencias hasta el sol de hoy, después de casi 30, yo no sé cuántos años. ¿En qué año fue eso más o menos? 89. 89. En el 89 llego yo a Independiente. Yo no sé si vamos a contar esto, yo creo que es bueno, ¿no? Pero llego a Independiente a préstamo. El presidente del Independiente, Rigoberto Saravia, vino a Panamá y nos reunimos en el Hotel España, en la calle que va hacia el santuario. Ahí tuvimos la reunión con Gianluca Gronchi, y ese día, bueno, se hace el préstamo, me voy a El Salvador, 1989. El Salvador vivía una guerrilla, la guerrilla, en el 89 se da... Noriega, ¿no? No, la guerrilla salvadoreña. Sí, es que fue en Nicaragua. Sí, Ajá. la guerrilla de allá. Entonces, cuando yo llego, yo casi me regreso de una vez. Porque lo que pasa es que llegando a San Vicente hay un puente
Hay un puente que había que atravesar, es un valle. Entonces hay dos lugares para entrar allá. Puedes venir por el área que va hacia San Miguel o podías venir por Zacatecoluca, los que saben. Entonces a nosotros nos tocó venir por el lado de acá, la principal. Y cuando subimos el puente, había una persona en un árbol que estaba ahorcada, pues la habían guindado. Y más adelante había otra persona que, a lo que están viendo, lo difícil que era, ¿no? Entonces, una persona que estaba sin la cabeza. Entonces, ese mismo día yo le di a la gente que no, Voy yo no para voy, atrás. yo me voy. Pero entonces decían de que la guerrilla no tenía nada que ver con el fútbol, que esto y lo otro. Y bueno, nos pusieron en una especie de motel en la entrada, o sea, subiendo el puente, el motel en la esquina. Yo le dije, no, mira cómo me ponen más al centro, porque imagínate que aquí están la gente. Y bueno, la experiencia de Llévelo para atrás, la hermano. experiencia de la semana, yo, no, hombre, yo me voy. La cosa que el presidente del club, no, me cálmate, que no sé qué, que esto y lo otro, y nos fuimos. Y yo me había ido primero, creo que llegué primero, porque después también vino Gustavino Cisneros. Entonces Gustavino llegó y ya estábamos los dos, ya yo, bueno, nos metieron en una casa un poco más cerca, pero en esa época se escuchaban los bombardeos, se escuchaban las bombas y se escuchaban las ametralladoras y toda la guerrilla, ¿no? Entonces fue complicado y vivimos la ofensiva final. Incluso estábamos en el estadio de San Miguel cuando se arma un tiroteo entre el ejército salvadoreño con la guerrilla y quedamos en el medio. Incluso parte del bus quedó todo agujereado por el tema de las balas. Fueron anécdotas bien fuertes, ¿no? Entonces, después del 89 todo se calma en El Salvador, el fútbol va retomando. Creo que el fútbol es muy especial en El Salvador. Tiene figuras emblemáticas como el Mágico González, que tuvimos la oportunidad de conocer. Ese otro Eh, personaje, sí, Mágico González, Mágico, que Maradona decía sí, que Mágico era mejor que él. sí. Mágico es de esos que, te digo, él llegó ahí, después del Cádiz, llegó a jugar al FAS. Entonces, era una persona, un personaje, como dices tú, pero muy particular, la espontaneidad de él en la vida, o sea, tomar la vida como lo más lúdico, lo más divertido del mundo, o sea, jugar fútbol es como olvidarte de todo. Entonces, el mundo del fútbol fue una de las enseñanzas, ¿no? Y aparte de que me dijo, hey, pana, mira, vení, móvete aquí, trata de estar donde no está el juego. O sea, el secreto era estar donde no está el juego para recibir siempre solo y poder jugar. O sea, cierto detallito y poder compartir con el mágico, la verdad, y por ahí Él tiene una anécdota muy buena. Un entrenador de él comenta que ponía la práctica a las 9 de la mañana y Mágico no no llegaba. llegaba. El man, vamos a poner la práctica a las 10, Mágico llegaba a las 11. Vamos a ponerla a las 12, Mágico Complicado, llegaba a la complicado. 1. El man, chuleta, pero ¿qué tengo que hacer? Dice que le alquiló Despertador. primero le dio el despertador y el despertador tampoco. Le alquiló y con un mariachi para que lo despertaran tocándole música afuera para que el man se parara para poder llegar al entrenamiento y ni así llegaba Mágico. Es una locura. Especial Y, el mágico. no, y el Mágico lo llevaron al Barcelona. Él fue a hacer práctica con el Barcelona porque ya lo iban a Se fue fichar. a Estados Unidos. Se fue a los Estados Unidos a hacer la gira de pretemporada y que va, el man no llegaba a los juegos y los manes, ¿sabe qué? Dale aquí porque No, que no, va. no, no se quedó. Maradona lo llevó. Sí, Fue al sí. Barça y al final no jugó porque dice que él no quería muchas responsabilidades. Que es No quería mejor muchas así suave, responsabilidades. dice. Así que Qué eso locura. es. Entonces, hablando de eso, ¿cómo era el ambiente en los camerinos en los 80 y los 90? ¿Cómo, o sea, porque ahora ya me imagino que es un poco más serio, más, en esos Mm, tiempos era un poco más relajado, como hablábamos de no, Mágico. Si sí. nos puede dar alguna buena anécdota, Pero Camerino, ¿cuál? ¿Selección? cualquiera, lo que... No, el camerino de la selección, no, eso era. Es que no podemos hablar mucho de la caja cerrada, de Claro. la caja negra del camerino, pero parte, yo creo que una de las cosas más lindas que tiene el fútbol son los camerinos. O sea, los camerinos, por lo menos lo que vivimos nosotros, ¿no? Y tienen que imaginarte, por ejemplo, lo que sí te puedo comentar de los camerinos, que en la época de nosotros, yo creo que ahora no, pero antes se usaban zapatos, por ejemplo, los Copamundo, esos zapatos de jugar fútbol, Ajá.
cuero y esa cosa. Hoy los zapatos son una cosa muy especial. Pero antes con los zapatos que teníamos, la gente llevaba betún. Entonces tú liberabas el estrés o la presión de un partido limpiando el zapato previo, ¿no? O sea, tú llegabas temprano, te meten al camerino y comienzas a limpiar zapatos. Incluso le ponías el plinchán ese, ¿no? Con el agua y te ponías a limpiar esos zapatos. Otros llevaban, se usaba mucha gel, llevaban su gel y era una de peinarse, se quitaba la gel, se la volvía a poner. Otro llevaba una peinilla y era una de peinarse y entonces, pues, entonces otros iban al baño, pero ¿cuántas veces vaya al baño? Pero había muchas manifestaciones, por ejemplo, de nervio, por decirte, ¿no? Pero eran cosas que hacía uno ante un partido eh, y cada uno tenía algo respetable, por ejemplo, y me tocó porque en El Salvador, camerino de Panamá, porque todos éramos panameños, casi todos eran de la misma religión, pero allá había un muchacho salvadoreño, había también un uruguayo, que jugamos con Rinaldi, y ellos tenían como una religión, no sé cuál era, hasta el sol de hoy, porque yo ni siquiera le preguntaba, pero veíamos que hacían un ritual muy especial. Y cuando tú ibas a hacer, por ejemplo, lo que hacemos los panameños, que nos reunimos en el centro de la cancha o en el mismo camerino y vamos a rezar, pues, hey, gracias a Dios, vamos para la cancha y esto, y que nadie salga lesionado y estas cosas, ellos no hacían eso, porque ellos tenían su ritual, incluso hasta velas ponían ahí, y yo nunca pregunté, pero era respetable porque eso es una cuestión de ellos. Claro. Y si no quieren estar en el grupo que va a rezar, bueno, la gente nadie le dijo nada, nadie nunca le dijo nada, sino que están allá y lo que estamos rezando acá, estamos acá, pues. Entonces él tiene su creencia y eso puede pasar, ¿no? A nivel internacional. Yo me imagino Salah, que tú mencionas, que A ellos Islam. le construyeron a él y Eh, a Mané como una Una pequeña mezquita, mezquita en el. Eso, o sea, ellos tienen el Islam, no sé. Sí, Sí, Eh, los dos, ¿no? sí. sí. Entonces, imagínate, le construyeron una cuestión de esa, pero yo me imagino que los compañeros no se meten con esas cosas. Por Eso es eso, como Benzema en el Real Madrid, que también es musulmán. Claro. entonces, eso pasa también en el fútbol, pues, el tema de la religión. Acuérdate que tú llegas y hay gente de diferentes lugares y cada uno tiene su creencia, ¿no? Decía Entonces, el Cruyff, camerino, lo que sí te digo, es cerrado, porque el camerino a veces pasan cosas, casualmente te pasan quería peleas, preguntar pasan algo todo. de eso, porque yo estoy sumamente en contra y no sé cómo lo veas tú. Ujú. En algunas ligas de estas de mayor renombre La liga, esa es una quieren locura. meter cámaras en los vestuarios. No, hombre, no. Eso a mí me parece una No, no, locura no. porque suponte nosotros tres estamos en un equipo y en el medio tiempo yo digo, hey, Gurney, tú eres una boba que dejaste pasar fulano. Y Pero eso es calentura de momento y después somos los mejores amigos. Pero eso tú lo transmites y todo el mundo, ¿cómo yo Simón le va a decir eso a Gurney? Que Ujú. se mata loco. O sea, no deja que la gente sea lo que es porque todo el mundo va a estar, hey, Esa es una no, intimidad muy sagrada. claro. Imagínate que lo mencionaste y de una vez yo reaccioné, porque es que yo sé, porque ha pasado. no, Eso que tú haces con ahí, esa reacción, hay golpe, hay de todo, hay palabras fuertes. Y después tú ves que salen de la puerta, vamos al segundo tiempo y todo el mundo va y salen abrazados. Pero adentro hubo una bronca ahí que esa bronca es necesaria para decir el equipo reacciona. claro. Bueno, Entonces, entonces nos quedan muy pocos minutos, así que voy a ir pasando a otra parte mm, de qué tan difícil fue dejar el fútbol como jugador. ¿Cómo tomaste esa decisión de colgar los tacos? fue tan difícil como entender de que la vigencia es sumamente importante dentro del espíritu de la deportividad, ¿no? O sea, por eso una de las decisiones de previo y los que están tomando decisiones, me imagino que por ahí va, que ya el fútbol ya tienes que dejarlo. O sea, llega un momento en donde tú mismo, y hay una frase muy popular entre el fútbol, dentro de los códigos, que la gente dice, es mejor que te vayas cuando todos quieren que te quedes. O sea, no a que te vayas cuando todo el mundo te dice, vete, que vas al estadio y te comienzan a gritar. Entonces, cuando estás en plenitud de tus condiciones, retírate y que la gente te recuerde, ¿no? De una buena forma y que perdure ese recuerdo. Entonces, una de las cosas difíciles fue dejar el fútbol, pero inmediatamente entender que la vigencia es importante. Por eso, entonces, el recurso de poder meterte a estudiar como técnico o mantenerte en los medios de comunicación, una cosa de esa, no ¿Cómo es sé. ese proceso de hacerte técnico aquí en Panamá? Tener la intención de aprender. Ningún jugador de fútbol está en capacidad de ser director técnico. El hecho de que tú hayas jugado fútbol
no te faculta o no te garantiza el tema de que puedas ser director técnico. Lo ideal es que el que jugó fútbol estudie fútbol. No es lo mismo jugar fútbol que ser director técnico. Entonces, un mito es una cuestión, una mentira de que porque jugaste puedes dirigir. ¿Y cuántos años Entonces, demora la va a carrera? depender, va a depender. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estudiar en el momento que Ezequiel Fernández, que estaba al frente de ahí del Departamento de Desarrollo de la Federación, hizo una especie de convenio con la Universidad de Panamá. Entonces nosotros prácticamente estuvimos 2 años ahí. Incluso los diplomas que recibimos vienen con el sello de la Universidad de Panamá y tienen malla universitaria. O sea, la carrera con la materia que dimos, incluso dimos clase con catedrático, por ahí el profesor Trudeau, hace un par de años que murió catedrático de la Universidad de Panamá, eh, nos dio mucha enseñanza, algunos otros catedráticos que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, carreras como psicología, técnica táctica, o carreras que no tengan que ver desde el punto de vista directo del fútbol, ¿no? Sino que, por ejemplo, nutrición, temas de nutrición que se dieron ahí, fisiología, conocer un poquito de la ayuda ergogénica, ese tipo de temas, los complementos que tú necesitas cuando estás practicando fútbol, que la gente que dale vitamina a ese pelado que está lombriciento. Dice, pero ¿qué vitamina le va a dar? O ahora con la lista que te mandan a ti todos los años a nivel de FIFA y Comité Olímpico que te Todo esto mandan un está listado, prohibido. todo esto está prohibido, pues tú le estás dando a la gente y tú no sabes, vas a competencias internacionales y ha pasado, ¿no? Entonces, no solamente que esté prohibido y que te afecte deportivamente del tema de los reglamentos, sino que te afecte tu organismo. Entonces, todo eso hay que saberlo. Pero sí, tuvimos prácticamente 2 años, ahí tuvimos la oportunidad de compartir con Patton Philly, con Blanco, Carito Rivera, un montón de gente ahí. No, tuvimos una cantidad de Pascual, también tuvo ahí, Pascual Moreno, pero eso nos dio la oportunidad de poder estar en el tema del fútbol. Y después, la primera experiencia con Tauro, reserva de Tauro, nos quedan muchos recuerdos importantes y la satisfacción de ver jugadores que estuvieron en ese proceso con nosotros, que hoy día son figuras del fútbol y de la selección nacional. El caso ¿Cómo? de Carrasquilla, Carlos Harvey, Richie Philly, de los que están ahora convocados regularmente a la selección, Colocho Anderson, estuvo con nosotros también Víctor Griffin, que seguramente va a entrar en la convocatoria, por lo menos para la Copa Oro. Estamos hablando de 5 o 6 jugadores que van para esta copa prácticamente. Sí, y que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en Tauro. Entonces, por ahí no se dio la continuidad por muchos factores que no vamos a detallar, pero sí creo que se hizo un trabajo importante, ¿no? Y después tuvimos un lapso de tiempo donde no hemos tenido la oportunidad de dirigir por otros compromisos, que asumimos otros compromisos y entonces no me daba el tiempo. Hoy queremos volver al fútbol. Hoy No estás queremos, ahorita mismo dirigiendo a nadie. ahorita no estamos dirigiendo. Tengo un proyecto de fútbol Fantasma 28. Entonces, desde el 2011 tenemos ese proyecto, pero no habíamos enfocado en el tema del apoyo de la enseñanza-aprendizaje a los niños desde 6 a 12 años. Hoy día nos estamos metiendo con los juveniles. Porque yo dije, si tuvimos la oportunidad de trabajar, y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, te va a costar un poco más. Tuviste la oportunidad de trabajar con los Carrasquilla, los Iván Anderson, los Colocho, los Carlos Harvey. Vamos a ver cómo ayudamos a algunos pelados. Entonces ahora estamos trabajando categoría 14 y 16. ¿Y dónde están trabajando? Trabajamos en la ciudad de La Chorrera, básicamente en el complejo de la 28 y el estadio Muquita Sánchez. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Ahora armaste un proyecto que se llama, que mencionaste, Fantasmitas 28. Mm. ¿Qué es lo que más te emociona de trabajar con los niños? ¿Cómo es eso? Lo que más me emociona es el desarrollo, ver la forma en cómo ellos van adquiriendo capacidades, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje que van teniendo. Un poquito complicado el tema de los papás. Yo a veces creo que tenemos que meter entrenamiento alterno, el hijo y el papá, porque es un problema. Se preocupa más el papá por los resultados que el niño. A veces ni se acuerda el niño. Entonces, yo creo que eso es una parte importante, ver cómo van evolucionando. Hay que tener, digamos, un poquito de conocimiento de algo para poder tener siempre ese contacto con los papás, porque muchos no entienden, ¿no? El tema del desarrollo de ellos. Y como te digo, una de las cosas más importantes hoy es el tema de que yo pueda entrar con los juveniles. Ya, pelado de 14 años, 16.
Yo tengo un proyecto a corto plazo de poder ver a algunos de esos jugadores jugando en primera división. Y Eso. por qué no, selección nacional. 14 y 16, ya la metodología es Ujú. muy diferente a de 6 a 12. Totalmente diferente. Porque de 6 a 12 es como más diversión, más recreativo. Más lúdico. Y ya el 14 y 16 ya es preparándote para la competencia porque ya tú tienes que ir pensando en primera división si te quieres dedicar a este Así deporte. es. Bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, voy a dar dos últimas preguntas. Ujú. No sé si tienes una. ¿Qué crees que te enseñó más? Estas ya son unas reflexiones. Ujú. ¿Las victorias o las derrotas? Yo creo que las derrotas siempre te van a enseñar más. Porque las victorias te dan, y en todo, te dan como cierto nivel de confort. Cada vez que tú ganas en lo que tú ganes, cuando tienes negocio, cuando en tu vida personal, cada vez que las cosas te salen bien, tú no reflexionas nada. Te salen bien y tú continúas. Hasta el día que te salen mal y entonces recriminas sobre lo que te salió mal, pero no te acuerdas cuando te salió bien. Y no sabes por qué te sale mal algo. Entonces, puedes estar preparado cuando las cosas te salen mal y el deporte es eso. Por eso hablan mucho sencillo de que el deporte, el fútbol, gana, pierde y empata. Pero todos estamos preparados cuando ganamos. Medianamente cuando empatamos, pero nadie está preparado para perder. Porque cuando pierdes vienen las frustraciones. Y te lo digo como jugador y como técnico. Como jugador, es muy cómodo que el técnico asuma la responsabilidad de las derrotas. Y que seamos los jugadores los que asumimos la responsabilidad de las victorias. Pero ¿quién entiende al entrenador cuando tú pierdes y le achacan toda la responsabilidad al entrenador y que él asume? Pero ¿qué pasa? Que él asume, pero el que está jugando soy yo. Entonces, ¿qué pasó con tu compromiso? Entonces, para eso, entonces todo el mundo asumamos la responsabilidad. No estamos preparados. Pero sí creo que importante el tema este, ¿no? Esa pregunta es fundamental y hasta a mí mismo me deja una reflexión. Yo quiero estar preparado cuando pierdo, pero son momentos muy complicados. ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar en el fútbol panameño? El legado que me gustaría dejar es digamos, una filosofía, digamos, una interpretación del fútbol, y es lo que trato de inculcar a la gente que ha tenido la oportunidad. Hoy día tenemos una frase a nivel de los jugadores que están en selección, y la frase es muy sencilla: el camino no se cansa. Si le preguntamos a cualquiera de los jugadores que han estado conmigo, hemos tenido la oportunidad de interactuar en algún equipo, principalmente en Tauro, ellos conocen perfectamente la frase. También se nos quedó por ahí Jorge Gutiérrez, que ahora lo llamaron a la selección y estuvo en la última Final Four. Pero es la forma de pensar, la filosofía. Eso sería lo que yo... Porque la idea, tú te mueres, pero tu idea de la vida va a quedar. Eso es lo que me gustaría, que la gente recuerde un estilo, una filosofía, ¿no? Algo que marque, que no sea tan material, ¿cómo se dice? Sino que quede en... O sea, lo material se disuelve, Exacto. las ideas sí continúan. Exacto, se propagan. eso es, escríbemelo, ahora me lo escribes, ¿no? Eso es bien bonito. Pero eso sería el legado, eso sería, que perdure la idea, el pensamiento, la forma en cómo tú ves la cosa, la filosofía. Oye, ¿Alguna otra bueno, pregunta? no, muchas gracias, Noel, por venir. Ha estado muy buena la entrevista. Creo que quedaron muchos temas Sí, que pendiente. hay que uno, pero bueno, el tiempo es el tiempo y hay que respetarlo. Pero yo creo que nos ha ido muy bien y hemos aprendido bastante de ti. Ey, muchas gracias, de verdad. Somos No. un poquito menos ciegos del fútbol gracias a ti. Sí. Pero No, digamos, gracias. yo agradecido con ustedes y la verdad es que incentivar a que sigan haciendo este tipo de trabajo porque eso ayuda mucho, muchísimo, y no somos ninguno ciegos del fútbol. Gente que sabe. Yeah. All of my bitches is straight tens. Always on call, I just say when. I just can't fuck with no fake friends. Live and replay then the tape ends. You will be getting no statements. Once I collected my payment, I got the fuck up the basement. The feature adult entertainment. They love how I'm living though they can't.